Ya, no sé si están viendo. Sí. Esto es lo que debiera haber, ¿ya? Y que obviamente puede haber menos, puede haber más, digamos, ¿ya? Y en el fondo les quiero mandar una encuesta con esto para que todos me digan sí, no, y, y si con eso a ver qué se hace, ¿ya? Algunos, yo sé que habían varios sin el cable USB, por ejemplo, Bueno, y ahora también sé que me falta un botón. ¿ya? Entonces tenemos, no sé, po, el Arduino, que yo creo que eso sí todos lo tienen, cable USB, parece que faltan varios, el módulo Bluetooth, es una plaquita cuadrada con unos 4 pines para el lado, 4 o 6 según la versión, 5 LED con 5 resistencias, 3 botones con sus resistencias, el LCD, que está en la pantalla cristal líquido, 30 cables varios para conectar en el protoboard, sensor infrarrojo con su control remoto, servo, este motorcito negro medio cuadrado, motor paso a paso con su driver, con su controlador, ese que debiera ser redondo, eh, fotorresistor, que esto en el fondo es para medir la intensidad de la luz, y un potenciómetro. Eso es lo que debiera haber. Y al final se quedaron en kits que podríamos decir que están todos completos. No, o sea, debieran estar completos, no van a haber kits. Había uno que lo habíamos pensado que iba a ser más completo que otro por la disponibilidad de las piezas, pero al menos salieron así. Y debieran estar todos iguales. ¿Ya? Pero de nuevo, les quiero mandar una encuesta para que me digan si no, qué hay y qué podría faltar. ¿Les parece? Sí, perfecto. ¿Ya? Entonces, y aquí, a ver, de nuevo, en este ramo se echan a perder las cosas y es normal, pero al menos es bueno informarlo, ¿ya? A final de semestre devuelvan y digan, hoy sabéis que el cable USB no venía, o este módulo Bluetooth siempre andaba con problemas, no sé, ¿ya? El control remoto, no sé, pues se le acabó la pila. De hecho, no sé si tiene pila el que ustedes ya tienen, digamos. Eso sería algo bueno que probaran, ¿ya? ¿Saben cómo probarse un control remoto está bueno o no? Yo no. A ver, a ver si me resulta. No sé si me va a resultar. Pero si tienen un control remoto cualquiera, normalmente las cámaras de los celulares detectan el infrarrojo. Entonces, yo tengo acá el celular y si uno transmite, ven esa lucecita, ¿no? ¿Están viendo Sí. la cámara o están viendo la No, sí, presentación? sí se ve. Entonces, esa manera, usted sabe si al menos está emitiendo algo. La luz puede ser un poco tenue cuando le queda poca pila, pero esa técnica para la gran mayoría de controles remotos funciona bastante bien. Y en el fondo uno cuando pulsa, uno ve que está transmitiendo. Entonces esa técnica es... Obviamente hay detectores de control remoto un poco mejores, pero al menos para salir del paso, uno puede hacer eso. Buen dato, profe. ¿No se la sabía? Porque es luz infrarroja. Los ojos de uno no tienen la, la capacidad biológica de ver esa longitud de onda. Pero al menos las cámaras, y yo de webcam tengo el celular. ¿Ya? No tengo una webcam mejor, así que tengo... Bueno, este es un S7, que no es un teléfono tan viejo, pero en el fondo
funciona bien. Uso el mío, normal, pero en el fondo tengo este otro que lo dejo como webcam, que creo que funciona bastante bien. Bueno, pero por eso, vean que tengan pila en el control remoto. Entonces así yo no sé, pues no pido tareas de... O sea, ahí tengo que jugar los proyectos con lo que tienen. ¿Ya? Profesor, y otra cosa, el tema del proyecto de la próxima semana. Sí, Que tenemos que tratar de agarrar el ritmo de nuevo. sí, es que por lo menos yo creo que como el 60% del curso tiene una entrega muy grande el jueves también. Y además ¿De tenemos qué? el informe de sistema Entrega de... de proyecto de desarrollo de software, ¿Ya? que es la entrega final del proyecto. Y, a ver, yo... ¿Dónde está esto acá? Y, a ver, partimos medio apurado el proyecto. O sea, tuvimos como, ¿cuánto? Tres semanas más o menos relajados porque no estaban los kits. Y en teoría ya perdimos una entrega, la entrega uno porque no estaba el kit. Entonces, a ver, no sé si se lee. Tenemos esta entrega, perdón, esta entrega para el 11 de septiembre y esta otra entrega, la del proyecto 2 por calendario era el 10, ¿ya? La de, la de investigación era anterior, creo que era para esta semana, pero como la mandé tarde, les di unos días más, ¿ya? ¿Cómo están con esta? ¿Han hecho algo de esta? Yo por lo menos he estado full y no puedo partir. Ya. Es que, en general, ¿cómo están ustedes el resto? Yo igual, yo igual. ¿Ya? ¿Todos ya A mí, todos medio ocupados? Ya. Y esta, la tarea del proyecto 2 que estas son importantes en el semestre. Acuérdense que los proyectos eran, no sé si un 60% o más de toda la entrega. Entonces, estos proyectos ya son importantes que los armen bien. Y antes que eso, la semana del 18, ¿tienen actividades o está todo cortado o hasta el miércoles? ¿Cómo funciona? Según yo recuerdo, en un comunicado creo que decían que toda la semana del 18 iba a ser libre o algo así, o que iban a dar un poco más días de más libre de lo según, normal. según yo, la semana que sigue el 18 es la libre y la Ah, que bueno. cae 18, Como es el puro viernes, no sé. sí. Tenemos clase hasta los feriados, según yo. Ya. ¿Y cuáles están más? A ver, ¿cuál preferirían si nos tomamos la semana del 18? En el fondo, estamos acá. Para la próxima semana, 9-10, me dicen que están bien copados, ¿no es cierto? Sí, Ya. Y la próxima semana sería normal. Es la subsiguiente la que es como más vacaciones, no sé. ¿Sí o no? voy a revisar en el Mm, calendario igual para Yo creo asegurarme. que la semana del 14 es la que tenemos de vacaciones. Por eso, tratemos de mover una después, pero al menos según el... No quiero que se junte con lo otro. A ver. Al menos según... ¿dónde está esto? Al menos según programa... eh, Es la semana del 14 de la que está libre, según el calendario que está en SAF. ya. En el fondo ya para el 24 tenemos la entrega 3. Entonces como que no... Debemos hacer el intento de que no se comprima tanto esto.
¿ya? Este era para el 3, la investigación 2, y esa la movimos después. eh, ya. ¿Qué proponen ustedes? Porque O sea, tener. no sé si quizás podría ser como mover una de las dos evaluaciones para no mover las dos, que yo creo que el proyecto es el más exigente, Yo creo y que sí. moverlo como para la próxima semana quizás. Está para el 10, oficialmente. O sea, para la próxima semana el 10. ¿Podría ser o...? No, po. El proyecto ya está para el 10. Eso Ah, es ya, ya. importante. Entonces la propuesta sería moverlo para el 17. Pues esa Ya, semana entera está fuera. Esa semana entera está sin clase. por mí yo feliz. No, pero es que sí. La semana entera estaba sin clase. Por eso. ¿Qué cosa, perdón? La semana entera sale sin clase. Claro. Sí, pero si todos están de acuerdo, igual pueden, o sea, podemos fijar la fecha el 17 si es que todos se ponen de acuerdo, ¿o no? Yo no tengo problema. O sea, al final sería una entrega nomás. Como no- O sea, podemos dejar. Si dejamos la investigación para ahora y dejamos la entrega, o sea, la investigación el 9 y. Yo no tengo problema el 17. Tendría que verlo con los ayudantes porque igual. O nos metemos en un problema con la facultad. Que yo sepa, no. No se mete problema a menos que alguien se ponga a leer. Ya. Tipo, ya no quiero 24. Lo otro que podríamos hacer es, para no tener tema, dejar proyecto 2 el 17 y ahí van a tener una semana para el proyecto 3, control de motores. O 24. O si no, para no tener problemas, profe, a lo mejor. Ah, no, porque se tiene que presentar, pero Sí, podría pues ser la fecha. lo importante es la defensa. Mm. Eso es lo importante. O sea, igual suben el esquemático y todo lo suben a la página, pero en el fondo lo importante es la defensa. Dejemos la investigación para el miércoles y dejemos el proyecto para el. Dejemos el proyecto para el 24 y empujamos eh, el proyecto que estaba el 24, lo vamos para el primero y pues tenemos otro el tiro el 8. Chuta, es como va a quedar muy apretado esto. Eh, Profesor, ¿y no podría ser como que el 17 se entregue el 2, pero que lo presentemos en la ayudantía Hay o otra en la... opción que prefiero estar, po. Hagamos una cosa distinta. ¿Qué pasa si estamos acá? 17 es libre. El 24 hagamos una entrega 2 y 3, que en el fondo, si se fijan, no es tanta la nota. El proyecto 1 quedamos en que se iba a distribuir el porcentaje en el resto. Pero hagamos una entrega 2 y 3 juntas, o sea, una entrega que valga 25 para el 24. Y en fondo cambio el proyecto. ¿Se atreven? Yo sí. O igual vale caleta eso. Sí. Pero ojo que los últimos proyectos vale 30,
vale 25. Esto parte suave, pero después subía el porcentaje de aporte. ¿Ya? Y... ¿Ya? En el fondo los proyectos vienen siendo el 70% del ramo. 20% los tres tareas de investigación y un 10% los laboratorios. Lo que pasa es que si no apretamos demasiado esto, y sobre todo que los proyectos necesitan más tiempo los otros, ¿ya? Estoy dando casi 3 semanas entre proyectos. Y aquí, como eran más cortos, está todo más apretado. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces la propuesta sería hacer un proyecto entre el proyecto 2 y 3. Claro, el uno está perdido y vamos a repartir la nota, pero el proyecto 2 y 3 nos toca el proyecto 2 y ojalá sin topar el proyecto 3 que es el 24. Pero en el fondo, si tenemos el 17 sin clase y el 10 sin entrega, porque están copados, que los entiendo y por eso también quiero tratar de ayudarlos, significa que tenemos un salto, todo el tiempo que era para la entrega 3 lo vamos a comer entre estas. Entonces, y no sé si me quedan muchas más opciones. Pensamos, la otra opción era haber movido la entrega 3 al primero, pero también nos topa con la entrega 4 que es para el 8. Y ya estamos en octubre. ¿Se entiende? Sí, yo lo veo como una buena opción, la verdad. Yo también. ¿Lo hacemos como encuesta rápida para dejarlo anotado? ¿Les parece? Ya, ya, perfecto. Sí, mejor. Para que después... ¿Dónde está esto? Formulario. En blanco. ¿Cómo la poner a esto? Propuesta. Entonces, pregunta sin título es opciones de fechas. Entonces, opción 1 sería entrega 2 y 3 sumadas para el día 24 de septiembre. Y la otra opción era no hacer nada. ¿Cuál es la otra opción? Quizás podría ser la dejarla para el 17 del entregado, ¿no? 17 entregados para el 17 y en entrega 3 para el 24. Profe, pero es que se podrá eso por la facultad. Si nos quedamos callados, sí. Ah, ya. En el fondo es eso. Yo no voy a salir a ninguna parte. No sé ustedes, Ya, pero entonces quedémonos callados. ya. Y bueno, el video queda grabado, pero en el fondo, pucha, si estamos todos de acuerdo a juntarnos un sábado, ¿cachai? Lo vamos a hacer. Entrega 2 para el 17 y entrega 3 para el 24. ¿Hacemos algo más? ¿Son esas las opciones o no? Sí, la otra era que quedaran todas juntas hasta la entrega 4, pero no creo que alguien quiera eso. No, Sí. estáis locos. No, eso ya sería mucho. Y... ya, y la última cosa que nos tenemos que poner de acuerdo es, eh, aunque no estén todos de acuerdo, ¿es vinculante o no? O sea,
¿Se necesita mayoría absoluta o Yo creo que 75%, o no sé. 75%? Ya, a ver. 2/3 como el Senado. 2/3. 5/8. Ya, a ver. ¿Qué vamos a hacer? Profesor, Dime. y la entrega 2 no puede caer para el 22, para la ayudantía, y la entrega 3 para el 24, en clase. Es que, a ver, en general, no sé si se han fijado, los laboratorios siempre ven la materia práctica y en las clases vemos la materia teórica. Entonces yo preferiría perder yo con materia teórica, pero no que pierdan ustedes con materia práctica. Entonces, yo creo... em, yo creo que son las mejores opciones. Sí, algunos tenemos tope en el laboratorio, profe, acuérdese. Como que no. Sí, ya, Profe, dime. ¿podría añadir una parte de comentarios para que, si tiene algún problema muy específico con alguna fecha, para que los ponga ahí? Sí, a ver, si hay problemas específicos, en verdad, dadas las condiciones, todo es conversable. Si tú me decís, oiga, profe, justo en esa fecha, qué sé yo, me cambio el internet o me cambio de casa, lo que sea, obviamente es conversable, ¿ya? Pero, respuesta obligatoria, ¿dónde hacía pista previa? Ah, sí, ya, solo aguande, guardar. Ya, pues, estamos. Ahí les mandé el link. ¿Se reciben respuestas? ¿Alguien que no tenga el link? Creo que acaba de llegar alguien. ¿Alguien falta? O sea, faltan respuestas, pero... Ya, quedamos con 75% o mayoría simple. La verdad a mí no me influye, ¿No? pero que se puede hacer algo. Ya. ¿Alguien falta por votar? ¿Cuántas respuestas van? Veo 16 respuestas y veo deberían haber 17 personas en el curso porque yo Sí, aparezco 2 veces. hay 17 personas en la reunión.
Sí. O sea, 17 alumnos en el fondo. Sí, 17 alumnos. Sí. Ya. ¿Y quedamos mayoría simple o mayoría o tres cuartos? Y lo otro, ¿qué pasa si es empate? Bueno, no, si 75%. Ya, si no es tres cuartos, ¿no es cierto? 75%, anotado. Sí, yo Ya, creo ¿qué que pasa si no se logra? ¿No te escuché, Ismael? no, yo creo que el 75% de los casos particulares se ven aparte porque igual somos pocos alumnos en el curso. Por eso, casos especiales, veámoslo. De hecho, lo mismo que les pregunté, ¿quiénes tienen clase después para presentar antes, digamos? Y ya, si no se logra 75%, ¿elijo yo? Pero profesor, ahí sería 75% por una de las dos respuestas. ¿Sí? Ah, ya. Por eso. Ya, pues, Diga, si es que no elijo usted. ¿no ¿Sí? entiendo? Sí. Si no, Sí, sí, lo que más nos convendría, yo creo que elíjalo ustedes después. ya, si no se logra 75, elijo yo. Ese es el tema. ¿Estamos? Estamos. Estamos. Ya, vamos a abrir esto. Se abre la tómbola. No, se abre la urna. 58-41. Entrega 2 y 3 sumadas. Entrega. Esta es la roja es la versión. La roja es la versión. Tomarnos el 17, ¿no es cierto? 58 es la otra. Tenemos clase acá. Y tenemos entrega sí o sí acá. Y yo creo, a ver, para ustedes va a ser menos pega la opción del 24 porque hacen una pura entrega. ¿Ya? Pero creo que es válido tener dos entregas distintas pensando en que una entrega, la del 17, con que tenga menos valor, pueden entender el formato de las entregas, la preparación y qué sé yo. Y en el fondo no se gastarían un... ¿Cuánto es? Un 25% de la nota, ¿no es cierto? Entrega es un... Claro, no se gastarían un 25% en una mala entrega. Versus hacer dos, tienen mejor posibilidad de hacer una entrega al 17 para después la del 24 estar un poco mejor preparado. Eso es lo que creo que es mejor para ustedes. No vamos a juntar 2 días, todo lo que uno quiera, pero creo que es mejor dividir el riesgo más que trabajar menos. No sé si se entiende. Sí, sí se entiende. Es lo que creo que yo haría. ¿O ¿Ya? qué es lo que estaba pensando finalmente? No, porque si la hago solo para el 24, desde el punto de vista de la carga global de pega para ustedes, es menos pega hacerla del 24 que hacer dos entregas, una al 17 y una al 24. Es menos pega. ¿Ya? Aunque sea un proyecto un poco más difícil, pero es mayor el riesgo. ¿Se entiende, no? Porque si preparan mal o no saben Bien. cómo es el formato, es más riesgoso que hacer dos entregas parcializadas donde la del 17 tiene menos nota que la del 24. Entonces, si una llegaron mal preparados, no les funcionó, qué sé yo, llegan con más práctica al 24. ¿Se entiende, no? Entonces, yo creo que lo haría parcializado para bajar el riesgo. ¿Ya? Va a significar más pega para ustedes, pero les baja el riesgo. No sé qué opinan. ¿Y cuándo presentaríamos la entrega del 17? ¿Cómo o cuándo? ¿Cuándo presentaríamos la entrega del 17? ¿El mismo 17? ¿Nos juntamos? Sí, pues, nos juntamos.
Yo prefiero en hora de clase porque para mí el 17 es día laboral. Entonces nos juntamos el mismo 17. Lo voy a preguntar a los ayudantes. No sé si van a tener problemas, pero la idea es que ojalá a las 10:30 estén todos revisados. Por eso que lo que quiero hacer es dividir el curso para que cada tercio del curso se vaya con un ayudante o conmigo. Y eso lo quiero hacer al azar. Entonces, ahí cada uno revisa, hace las preguntas y pone la nota. ¿Ya? Pero ojalá a las 10:30 estén listos. ¿Ya? Ojo que, perdón, todavía está la opción cero de no hacer nada y dejar las fechas como son. ¿Ya? Pero entiendo que están muy ocupados. ¿Ya? Y eso, po. En el fondo la entrega, nos juntamos en la sala, o sea, nos juntamos en el mismo Meet, hacemos el azar y después cada uno se va con su corrector. O se quedan conmigo los que correspondan. ¿Se entiende? Y el orden de presentación también importa. O sea, parte del azar es en qué orden me toca. O sea, ojalá en verdad a las 8:30 estén todos listos. O sea, listos para presentar, les toca el orden y ahí exponen. ¿Ya? ¿Qué más les puse? Tema de desarrollar. Bueno, aquí está el formato de presentación. Y nada, pues las presentaciones se graban y se publican. No, pues presentaciones de 10 minutos. ¿Ya? Entonces, quedamos para el 17 en la entrega 2. Ya, ¿Ya? Creo que es lo mejor para ustedes, digamos. En el fondo de dividir el riesgo. y muchas gracias. ¿Ya? ¿Les parece? No sé si les hace sentido, pero creo que... Sí. ¿Ya? Pero en el fondo sí. ¿La Sí. entrega 2 sería la misma que ya está subida, profe? Es esta misma entrega, comandos seriales y EPROM. Y aquí le voy a corregir para el 17, en el fondo, una semana más. Ya, pero se mantiene todo igual, entonces. Se O sea, mantiene el el mismo, proyecto, en el fondo. mismo proyecto. Y este proyecto es para hacerlo en, en una semana, no debería haber problema con eso. Si quieren lo comentamos un poquito. Profesor, y una pregunta es que yo creo que antes, como el enunciado del proyecto 3 estaba pensado para más tiempo, ¿eso se va a modificar un poco también? Porque vamos a tener solo una semana. Sí, eso lo voy a cambiar un poquito. Ya, perfecto. Gracias. ¿Ya? De hecho, lo puedo subir luego para que lo empiecen a ver. O sea, ya. Acá el proyecto tiene, tiene varias partes. ¿Ya? Partes súper básicas, como conectar LEDs y botones, cosas que ya han hecho. Empieza la parte de comunicación serial, que también ya hicieron en el laboratorio. Pero hay que generar comandos, ¿ya? Donde yo le mando ciertos comandos al Arduino, ¿ya? Y es capaz, en este caso, el R es léame el switch 0. Y se devuelve por serial en qué está ese switch, si está apretado o no está apretado. ¿Ya? Escribir el LED. Write LED 1 apagado. Write LED 2 prendido. Y esos son comandos que desde el computador le llegan al Arduino y el Arduino hace caso. ¿Ya? Con comas, ¿cierto? ¿Qué cosa? Con las comas. Sí, con las comas. De hecho, en rigor, yo debería poder tomar cualquier proyecto, mandar esos mismos comandos, porque en el fondo son comandos, los definimos entre nosotros, pero en el fondo son comandos estándar. Y debiera funcionar cualquiera de esos. ¿Ya? Profe, una pregunta en relación al laboratorio, porque en el PowerPoint salía que teníamos que ocupar el serial read.
Sí, Sí. cuando entraba en comando, cuando había más de un carácter, como que no lo logré hacer bien, entonces apliqué una cuestión que era serial read string o algo así, y me funcionó ¿Sí? al tiro a la primera. Eso sí se podía hacer, ¿o no? Porque o sea, ocupar comandos que buscamos en la misma página Arduino que son distintos pero con el mismo Ah, objetivo. perfecto. Es parte de la investigación. Ya, que en ¿Ya? ninguna parte salía que nos podemos. No, Eso. no, ni un problema con eso. Comando analógico, ¿ya? Es capaz de escribir el PWM según el valor que llega. A, L0, 127, qué sé yo, queda más o menos tenue. ¿Ya? Y este es el blink, pero uno definiendo la frecuencia. ¿Ya? Blink L1, 10 milisegundos. ¿Ya? Distintos comandos. Comando O apaga todos los LEDs. ¿Ya? En el fondo yo por comando puedo estar telecomandando este Arduino. ¿Ya? Esa es la Pero parte 2. algo que no me quedó claro es, uno pone el comando R N switch, que sería el switch S0 o S1, y Claro. deberíamos devolver a dónde algo. Y devuelve un 0 o un 1 según si está en low o en high. O sea, tú recibes por el mismo serial una respuesta. O sea, deberíamos como imprimir el 0 o el 1. Hacer algún print, sí. Ya, ya. Y el 0 apaga todo. Pero en el fondo, yo puedo leer los switches, puedo escribir los LED para que estén siempre prendidos, siempre apagados. Y ojo que aquí estamos hablando de LED, pero podría tener un motor conectado. ¿Ya? Es una salida comandada. Los analógicos y blink con frecuencia. Y después viene la parte 3, de que ese setup, esa configuración, se almacene en EEPROM. EEPROM es la memoria no volátil y yo puedo guardar ahí. Entonces, puedo tener un cierto setup de LED funcionando y que eso se guarde en EEPROM si es que lo pido. Cosa que cuando se prenda de nuevo el programa, uno pueda recuperar el último estado de LEDs que guardamos. ¿Ya? Y como parte 4, interfaz usuaria. O sea, hay que hacer software en el computador que me permita, sin estar yo escribiendo los comandos, poder apretar un botón y se genere un encendido de LED, un apagado de LED y qué sé yo. Y eso la verdad me da lo mismo en qué lo hacen. ¿Ya? Pero es una interfaz de usuario. ¿Ya? Y aquí en el fondo, no sé si se entiende, pero tengo, está la placa, están los dos switches, digamos, están los los dos LEDs, ¿no es cierto? Y está el serial conectado al computador, ¿no es cierto? Gracias que acá programen. Las tres primeras partes de tarea uno los puede hacer con la misma interfaz de trabajo serial. Pero lo que interesa es que, como el punto 4, armen una interfaz de usuario. ¿Ya? Entonces aquí aparezca un botón que diga LED 1 prender, LED 2 apagar, qué sé yo, blink, y que sea una interfaz de usuario bien hecha. ¿Ya? Una programita con botoncitos que comande por serial el Arduino. ¿Se entiende? ¿Estamos? Esa es la parte 4. ¿Ya? Echar a andar la interfaz de usuario. Y ojo que hay muchos software ya hechos para eso. Hay programas para celular y todo, súper fáciles que enmascaran estos comandos seriales en otras cosas. La idea es que lo armen ustedes, ¿ya?
Y aquí hay algunos típicos que no... La idea es que lo programen. ¿Ya? ¿Les parece? Y no se vuelvan locos con, no sé, pues, Node.js y cuestiones así súper elaboradas web. La verdad no me interesa por ahora. ¿Ya? Una interfaz simple de usuario. Así, profe, lo hice en Visual Basic, me da lo mismo, pero una interfaz de usuario. ¿Ya? Ahí tienen que ver ustedes qué es lo que están usando, pero normalmente tienen que instalarle algunas librerías seriales específicas. ¿Ya? Eso. Bueno, y en cuanto a la tarea 2, toca el tema del 5G. ¿Ya? No sé si han escuchado de esto. ¿Qué Sí, pasa yo con sí, por lo menos. Huawei y todo eso? Sí, yo sí. ¿Ya? ¿Y qué puedes contar al respecto? O sea, si se refiere como el tema con Estados Unidos, ¿Sí? que, bueno, el problema que tuvo Estados Unidos con los chinos, que fue que se dieron cuenta de que estaban como robando la información. ¿Sí? Y la cosa es que le cerraron como todos los posibles negocios con todas las empresas chinas, siendo que lo habían como, en cierto modo, estafado. Y entonces Huawei, que ya estaba como implementando su antena 5G en Estados Unidos, tuvieron que cancelar todo y, y eso principalmente. Ya. Esa es la noticia que uno lee en el diario, la noticia de prensa, ¿cachai? Y lo interesante del proyecto es hablar un poco de eso, pero tratar de centrarse en lo que es sistema embebido, porque aquí no nos vamos a meter en telecomunicaciones, no nos vamos a meter en, en seguridad de redes, no nos vamos a meter en... La idea es no meterse a fondo en eso, sino que la idea es, oye, ¿cómo logro que una máquina, porque al final la antena es una máquina, ¿ya? ¿Cómo logro que una máquina haga espionaje? ¿Es factible o no es factible? ¿Ya? Porque en el fondo el, las acusaciones que se hacen a China eh, son, como quien diría, no quiero decir injustas, porque claramente yo creo que hay gente que ha hecho la pega de investigar y toda la historia, pero no sé si son las buenas razones que se cree que se dicen. Eso no lo quiero adelantar mucho más, ¿ya? Pero en el fondo, lo importante es esto. Aquí se explica un poco cómo funciona el 5G, qué sé yo, pero las preguntas que más me interesan son acá abajo, ¿ya? Usted trabaja para Entel y va a comprar antenas. ¿Cómo se asegura que Ericsson o que Nokia tampoco esté robando información como lo podría hacer Huawei? ¿Ya? Es también interesante, ¿cuáles son los argumentos y pruebas contra Huawei? ¿Ya? Porque es re fácil decir, no, mira, que son chinos, pero porque eso es un argumento. ¿Ya? Ahí traten de ser lo más fríos y independientes en el fondo. ¿Ya? Yo no tengo nada contra los chinos, ni tampoco soy amante de los chinos, pero en el fondo eh, hoy día es un poco, como quien diría, tapar el sol con un dedo, que al final si todo se fabrica en China, eh, cuál es la diferencia en el fondo? ¿Ya? Por ejemplo, no sé, po, una empresa gringa muy conocida en redes es Ubiquiti, por ejemplo. Pero todo lo fabrica en China igual, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo quisiera tener una espía que me está colocando en el código fuente una rutina de espionaje, digamos, claro, la oficina está en Nueva York, pero la fábrica está en otro lado, entonces como que, ¿hasta qué punto es factible este espionaje industrial a gran escala sin que nadie se dé cuenta? Entonces, o dándose cuenta, ¿cuáles son las pruebas? ¿Ya? Entonces, opinión general, ¿qué soluciones propone para este problema? Porque en el fondo,
ahí van a ver los precios, pero en el fondo Huawei es mucho más barato. Entonces ahí también hay un tema de... ¿ya? Eso, ¿ya? En el fondo, más que centrarse en telecomunicaciones o ciberseguridad y qué sé yo, el tema es centrémonos en sistemas embebidos, ¿ya? Y cómo una antena, que también es un computador, que también tiene firmware, también tiene software y qué sé yo, puede efectivamente hacer esto espionaje, ¿ya? ¿Estamos? Toma. Ya. Nos vamos para acá entonces. Entonces, estábamos viendo sistemas embebidos. Estábamos viendo puertos seriales, que fue lo que estuvimos... Ah, lo que dice Vicente, sí, po. Tiene más sentido decir que las antenas envían coronavirus. Es que hay cada loco. O sea, no sé si han visto esos reportajes así. Bueno, en Inglaterra empezaron a quemar antenas y todo porque favorecen el coronavirus. Ahí es como no entender nada de nada. Eh, Ignacio dice, es verdad. Ya, ¿y cómo sería eso? Explícanos un poquito más, Ignacio. ¿Ya? Es peor, en Bolivia quemaron, pero la de señal normal. No, claro, es que son todas iguales, pues. Entonces se quedaron, que dejaron como no sé cuántas comunidades sin acceso a telefonía nomás. Sí, sí, efectivamente mandan señales al cerebro. Sí, pues, es que eso es lo que estaba pensando. No, Están con aquí, las vacunas, con microchip. no, porque las vacunas tienen nanorobots, pues. Ahí está el Entonces, sistema embedido metido. claro, claro. No, gente muy loca. O sea, como que si tuviera esa capacidad de nanorobots, digamos, y la cuestión, pucha, serían hay demasiado más usos más válidos y más rápidos y más caros, ya, o sea, hablando en serio, nanorobots para microcirugía de tumores, por ejemplo. O sea, esa cuestión sería una cantidad de plata lograrlo, ya, o sea, la empresa que lo logra la rompe, se forran, ya. Entonces, estar pensando en cosas tan así, ya. Bueno, vamos a ver hoy día un poquito de lo que es SPI y 2C, ¿ya? Entonces, semana pasada vimos el UART, que es este puerto serial súper básico que comunica dos dispositivos, ¿no es cierto? Típicamente dispositivos más smart, modem GPS, computadores y qué sé yo. Topológicamente uno a uno, ¿ya? Y existe el RC405 que permite más de un dispositivo por puerto, ¿ya? Pero el control se hace por software, en el fondo, un poquito más de alto nivel, a quién le mando qué cosa, ¿ya? Pero de nuevo, el WART se pensó para comunicar equipos, hardware completo, ¿ya? Un sensor que tiene su propio controlador con un computador, ¿ya? Tengo un robot industrial o un PLC, está comunicado por serial eh, con un computador. Para eso se pensó, ¿ya? Y, em, pero técnicamente no solucionaba todos los problemas, ¿ya? Entonces, lo que uno hace serial, pensando en lo que es del computador hacia afuera, no me ahorra problemas en la interna de la misma placa donde está el circuito, donde está el controlador, ¿ya? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo conecto dentro de una misma placa estos equipos?
típicamente tengo el bus paralelo, que es lo que siempre se ha usado hasta la época, ¿ya? Y tenemos tarjetas complicadas como esta, donde cada chip se tiene que conectar al mismo bus de datos y de direcciones. Si ya tiene clase, prende el computador. ¿Ya? Es que no me dijo de otra cosa. Se sienta, tiene que hacer. ¿Ya? Acá tenemos este bus paralelo, ¿no es cierto? ¿Qué problema trae esto? Básicamente trae un PCB complejo, ¿no es cierto? Bastante grande en volumen, ¿ya? Y necesito típicamente, no sé, vos, para un computador de este de 64 RAM, necesita 16 líneas de dirección, 8 líneas de datos, el clock, read line, reset y qué sé yo. Esto es como lo mismo que tuvieron que haber visto en arquitectura de computadores en el fondo. ¿Ya? Cómo comunico dos chips. ¿Ya? Y tengo el bus de datos que es bastante rápido, con eso interconecto el RAM, el CPU, los periféricos y qué sé yo. ¿Ya? Y ¿se entiende, no? Así era antes. Todo tenía que estar conectado a este bus. ¿Ya? Pero la comunicación eh, entre cada circuito integrado tenía que pasar por este bus. ¿Ya? Entonces, y eso me aseguraba en el fondo que cada equipo que estaba en el bus accedía a toda su velocidad de trabajo y todo. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Empiezan los fabricantes a bajar la complejidad del diseño de la placa y a achicarla. ¿Ya? Entonces, sobre todo para ciertos componentes que no requieren toda la velocidad del bus. ¿Ya? Entonces, tenemos ciertos componentes que son de alta velocidad, como el RAM, video, todo lo que es para almacenamiento, y tenemos componentes de baja velocidad. ¿Ya? Por ejemplo, controles de volumen, sensor de temperatura, acelerómetro, algunas memorias flash. ¿Ya? Si por ejemplo yo quería en una radio subir el volumen a la radio, eso pasa por un control de ganancia electrónico, un control de volumen electrónico. Y no vale la pena que ese chip tenga que conectarse al mismo bus principal. Porque para ese chip, que solamente lo que tiene que hacer es controlar el volumen, necesita igual todas las líneas de datos, todas las líneas de direcciones. ¿Ya? Entonces se abre la necesidad de que algunos componentes tengan un bus propio, un poquito más lento, pero específico para controladores. ¿Ya? ¿Se entiende para dónde va? En el fondo, Sí, un bus de interconexión para periféricos, pero dentro de la misma placa. ¿Ya? Y ahí salieron varias opciones, pero las que más perduran son dos. SPI, armado por Motorola, más o menos en el 79, y I2C, propuesta por Philips en el 82. ¿Ya? No son fechas tan raras, porque ya todo el tema de miniaturización y el tema de integrar más en menos espacio, más barato y qué sé yo, ya en esa época, 79, la década de los 80, ya lo que son los microprocesadores eran lo suficientemente chicos y baratos para poder, entre comillas, botarlo y meterlo en un televisor, en una radio, en un VHS, lo que sea, para tareas tan mundanas como manejar el reloj o manejar los canales y qué sé yo. Entonces, ya en ese momento ya empezaban a haber computadores que se empiezan a meter en esto. Y para manejar estos buses se necesitan computadores o componentes más o menos inteligentes, más o menos que eran capaces de recibir señales y procesar y qué sé yo. Entonces, salen estas dos propuestas, ¿ya? Que obviamente no son compatibles, ¿ya? Entonces, pero estas dos son lejos las que más se usan
en sistemas embebidos, ¿ya? Entonces veamos algunas diferencias y cómo funcionan y qué sé yo, ¿ya? Definiciones, hay cosas que hay que entender antes. Tenemos un máster, ¿ya? Y eso es un microcontrolador que genera el reloj, ¿ya? Y el máster define cuándo voy a iniciar una conversación, ¿ya? Cuándo voy a mandar datos o cuándo espero recibir datos, ¿ya? De los esclavos, ¿ya? Y tenemos los esclavos, que también son eh, circuitos integrados que esperan su turno hasta que el maestro le pida cosas, ¿ya? Acá es un bus bastante más ordenado que un bus serial. El bus serial en general es bastante al lote, ¿ya? Pero el- y es ordenado porque en un mismo bus van a haber muchos esclavos y en algunos casos muchos maestros, ¿ya? ¿En qué cosa se parece el SPI con el I2C? Uso el mismo bus para los maestros y los esclavos. O sea, en la misma línea puedo colocar muchos integrados, ¿ya? Tengo pocas líneas eléctricas que rutear, pocos cables entre uno y otro. Y eso es una gran ventaja, ¿ya? ¿Cuál es el problema del bus paralelo? Tengo que rutear las, todas las líneas de direcciones, que pueden ser, no sé, 16, 24, 32, los que sean, todas las líneas de datos, que también son, eh, dependiendo si es de 8 bits, 16 bits, digamos, es una por línea. Eh, los dos son seriales, entonces se transmite bit a bit, ¿ya? Segundo, maestros y esclavos comparten un reloj común, ¿ya? O sea, son siempre sincrónicos, ¿ya? El UART es asincrónico, ¿ya? Y aunque hayan varios controladores en el mismo bus, la comunicación siempre se hace entre dos de ellos. El resto debe esperar su turno, ¿ya? No sé si han escuchado CDMA, No me suena mucho, la verdad. ¿no? Eh, CDMA es una manera de comunicación que define los turnos cuando tú tienes un medio de comunicación común para para varios miembros, ¿ya? Tú lo que haces es escuchar el medio antes de tratar de empezar a comunicar. Escuchas el medio y si nadie está hablando, te metes, ¿ya? Carrier Detection Media Access, ¿ya? Cuando hay 10, aquí estamos 20 personas en la sala, ¿ya? ¿Qué significa el carrier detection? Significa que yo escucho el silencio del resto, recién ahí me meto. Si todos nos ponemos a hablar a la vez, típicamente no nos vamos a escuchar, ¿ya? Ese es CDMA. El otro es el TDMA, donde es por tiempo. Y uno tiene un slot de tiempo para hablar y se van turnando entre los que quieren hablar, ¿ya? Entonces, acá en estos buses, el que quiere hablar espera a que se desocupe la línea. Por eso que es un bus de baja velocidad. Si tengo 50 equipos en la línea, tienen que esperarse. Ahora, uno se imagina que esto puede hacer taco, pero en verdad, cuando yo quiero medir un analógico, no tengo para qué medirlo, qué sé yo, 500 veces por segundo, ¿ya? Salvo que sea una tarjeta sonido que tenga que en verdad estar leyendo el micrófono 40.000 veces por segundo. ¿Se entiende, no? Para la gran mayoría de productos que funcionan en SPI o I2C, son
como bandas de datos que uno le va mandando y después pasan segundos sin recibir nada y se genera una comunicación bastante ordenada en el fondo. ¿Ya? Quiero explicar bien lo de las líneas, que no sé si queda suficientemente claro. Quiero explicar acá. ¿No es cierto que cuando hablamos de paralelo, no sé si todos lo tienen claro, vale la pena que lo explique o no? Si yo tengo, en este caso, el CPU acá, y tengo el RAM acá, típicamente lo voy a hacer con una sola línea, pero este tiene, no sé, va a tener 16 líneas acá de direcciones, y va a tener típicamente 8 o 16 líneas de datos, ¿no es cierto? ¿Por qué tengo el bus de direcciones? Porque el CPU dentro del RAM define en qué posición de memoria quiere leer o quiere escribir. Además viene una línea lectura o escritura, según si yo quiero leer o escribir. ¿Y qué más viene? Eh, Eso es como lo mínimo, ¿ya? Entonces, en ese mismo bus, yo podía colocar, por ejemplo, qué sé yo, algún integrado de entrada-salida. Pensemos que esto sea una consola de juego, ¿ya? Acá este chip tiene varios pines para los gamepad, ¿no es cierto? Pero materialmente se conecta al mismo bus, ¿ya? Para poder leer y escribir los parámetros de los botones del control, ¿ya? Entonces, ¿y cómo yo hago eso? Hago que solamente por elegir una cierta dirección de memoria voy a ser capaz de leer los parámetros que tiene esto. Pasa a ser un como chip RAM virtual, por el hecho de tener una dirección específica para que éste pueda reconocer esto. Después tengo, no sé, po, un chip de audio, ¿no es cierto? Donde también se colocan en el mismo bus, ¿ya? Eh, y no sé, po, por recibir ciertos comandos es capaz de generar ciertas oscilaciones y eso eventualmente sale a un amplificador, qué sé yo, y sale al speaker, digamos, y esta cosa suena, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cuál es el punto? Acá tenemos, en este bloque, vamos a tener pistas físicas en el circuito, vamos a tener, no sé, po, 26 o más pistas específicas conectado con todo. Y eso es una cosa ancha. Colocar 26 líneas una al lado de la otra, bueno, por ir en dos capas, lo que sea, pero tengo que no se me puede perder ninguna para comunicar todo con todo. Y eso lo hace eléctricamente complejo, ¿ya? Entonces, cuando uno habla del I2C, lo que estoy haciendo es el SPI o I2C, lo que tengo es, de nuevo, un CPU, y por ese puerto salen pocas líneas, ahí vamos a ver cuántas, ¿no es cierto? En algunos casos son 4, en algunos casos son 3, en algunos casos son 2, y en ese bus puedo colocar muchos equipos que simplemente comparten esas 4 líneas, ¿ya? Y aquí tengo, no sé, pues, un acelerómetro, acá puedo tener, no sé, pues, un controlador de luces LED, acá tengo un controlador de motores y cosas así, ¿ya?
Que el controlador de motores necesito mandarle quizás datos 100 veces por segundo como mucho, ¿ya? Que no es la misma cantidad de datos que necesita si fuera algo de audio, ¿ya? Entonces, eso es lo que pretende hacer. Quizás este CPU efectivamente está conectado a RAM y va a tener todos sus buses potentes por un lado igual, pero al menos por I2C o por SPI permito manejar todos estos elementos que digamos que son relativamente lentos. Ah, o sea, básicamente el I2C o el SPI es para las conexiones de menor categoría. De menos categoría dentro de la misma placa. Esto es un bus de comunicaciones de que esto tiene que estar dentro del mismo PCB. Ah, ¿no es cierto? Estoy acá. El mismo PCB. En la misma placa yo tengo esto. Bueno, acá también. Está todo dentro de la misma placa. ¿Ya? Pero en el fondo lo que logro es que esta placa sale muy compleja, muy grande de superficie por el hecho de tener que hostear y rutear toda esta cantidad de cables de pistas eléctricas, ¿ya? Entonces, hay una montonera de periféricos más chicos que no necesitan tanta capacidad y para eso se crean estos buses, ¿ya? ¿Ya? Entonces, va para allá. Y aquí pasamos diseño, eh, por ejemplo, ¿qué buenos candidatos para esto hay? No sé, pues, relojes a tiempo real. Yo puedo tener un chip que lleva la hora y lleva el calendario y lleva los segundos súper, digamos, exactos o bastante exactos. Entonces no tengo el CPU estar gastando RAM y estar gastando siglo en mantener la hora. Y es una pega, la pega al calendario es una pega bastante mundana, por decirlo de una manera. Como, y sobre todo que es fácil equivocarse si es que uno no lo programa bien. ¿Ya? O sea, no sé si les ha tocado programar calendarios de cero, pero en el fondo es realmente una soberana lata, digamos. Ponerle los bisiestos y la cuestión eh, no es bonito. Y hay chips que son RTC, Real Time Clock, que se comunica por bus. Entonces, cada cierto rato le pregunto la hora y qué sé yo. No sé, pues. Si necesito para un circuito, necesito, no sé, pues, 15 analógicos. Y resulta que el Arduino solo me entrega 6. Bueno, puedo tener chips que son ADC, Analog Digital Converter. Y aquí a este chip materialmente conecté 16 cosas. Entonces, cuando me piden datos, yo hago la conversión y se los mando. ¿Ya? Pero no necesito una cosa tan potente con líneas, con bus de datos, bus de direcciones y toda la historia. ¿Ya? Va para allá, para ese tipo de elementos más mundanos, digamos. ¿Ya? Estábamos acá. ¿Preguntas? ¿Se entiende la razón de ser? Similitudes. Diferencias entre SPI y 2C. SPI, tengo un solo maestro por bus y puedo tener múltiples esclavos. ¿Ya? Tengo un cable específico de transmisión que se llama MOSI y un cable o una línea específica de recepción que se llama MISO. ¿Ya? Ese MOSI MISO es Master Out, Slave In y Master In, Slave Out. ¿Ya? La recepción es desde el punto de vista del maestro, en este caso. Requiere una línea extra de chip select. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que era el chip select? Arquitectura de computadores. Como están todos escuchando el bus,
el chip select es una línea extra que va a cada integrado y le dicen, compadrito, te estoy hablando a ti. Y típicamente uno elige el chip que uno quiere comunicar. Y el resto hace oídos sordos a todo lo que ocurra después. ¿Ya? Y es bastante flexible. ¿Ya? Esto aquí, hasta donde yo sé, no se pagan royalties por usar chip SPI o I2C, aunque lo haya desarrollado Philips o Motorola, en general son bastante abiertos. ¿Ya? Pero es flexible. Uno puede hacerle muchos cambios a la velocidad, los protocolos de datos como los mando, es bastante flexible. ¿Ya? El I2C, aquí yo puedo tener múltiples maestros y múltiples esclavos en el bus. ¿Ya? Tengo una sola línea de transmisión que es bidireccional. ¿Ya? Que es SDA. Es bidireccional no al mismo tiempo. No puedo. Tengo que o mando o recibo, pero uso la misma línea. Y se elige el esclavo a usar mediante una dirección. ¿Ya? Y sistema cerrado, eso significa que es un protocolo bastante estricto en su cumplimiento. ¿Ya? Entonces, ¿preguntas de eso? Entonces, SPI, ¿ya? Simple implementar, pero consumo pines a medida que tengo más elementos en el bus, ¿ya? MOSI, Master Out Slave In, MISO, Master In Slave Out, y una línea SS por cada chip que yo quiero usar, ¿ya? ¿Qué significa eso? A ver si me resulta. Acá tengo un máster y un esclavo. Y en este de acá tengo un máster con 3 esclavos. No sé si lo ven. ¿Ya? Y esta es la clave. Este es el bus, ¿no es cierto? Lo voy a hacer acá, pero tengo la línea donde vuelven los datos. Ándale. Tengo la línea por donde van los datos, ¿no es cierto? Tengo el clock y tengo en este caso cada slave select, ¿ya? Que en la práctica, de cara al controlador, gasto un pin por cada esclavo que tenga en el bus. Entonces, si quiero colocar 15 módulos SPI, voy a gastar 15 pines en elegirlos. Y eso hasta cierto punto no es tan buen negocio, ¿no? Para proyectos más chicos anda bien, pero yo puedo gastar mucho pin en eso. ¿Se entiende, no? Y tengo que irme a... Estas líneas siempre están en positivo, ¿no es cierto? Están altas cuando no quiero escribir y cuando quiero escribir la tiro a cero. ¿No? ¿Qué significa? Comenté que eran síncronos, o sea, tenían un reloj común. ¿Ya? Este clock, ¿no es cierto? Es un reloj común donde está generado por el máster. ¿Ya? Y está, no sé por qué pasa eso, está este máster generando los pulsos de reloj. ¿Ya? Y ese les va marcando el paso y va generando los ritmos para el resto de los controladores que están en el bus. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo se hacía en UART el tema del reloj?
Lo comentamos. Uh, ¿Se acuerdan cómo era en UART el tema del reloj? Porque no. mantener el tiempo es lo que es muy difícil entre dos equipos que no están conectados. O sea, ustedes ponen dos relojes y los dejan exactos, ¿no es cierto? Y con el segundo lo tienen ahí. ¿Qué va a pasar después de un año con esos dos relojes? Porque están desincronizados por un poco. Y aunque estén por poco, después se van a desviar entre ellos en el tiempo. ¿Ya? Aunque sean del mismo fabricante, armados el mismo día, con la pila en el mismo nivel, se van a desincronizar. ¿Ya? Entonces, si tengo dos CPU, ¿no es cierto? Cada uno de estos trae su propio cristal, ¿no es cierto? Su propio reloj. ¿Ya? No van a andar a la misma velocidad, imposible. Van a haber, pucha, nanohertz de diferencia, da lo mismo, pero van a hacer diferencias y a la larga ese error se amplifica. Entonces, si quiero mandarle un serial, un dato de uno a otro, al menos yo me pongo de acuerdo en la velocidad y digo ya, 9600 por lado. Perfecto. Pero si este está transmitiendo y este está recibiendo, ¿en qué momento el receptor sabe cuándo mirar la línea? Porque este puede que le mande el dato, ¿no es cierto? ¿Y en qué momento el receptor va a mirar? ¿Justo acá, que sería lo ideal? ¿O puede que mire justo en el edge y no sepa lo que hay? ¿No es cierto? Porque están a la misma velocidad, pero ¿en qué momento leo la línea? Porque no están coordinados. ¿Ya? Entonces lo que ocurre es que para eso teníamos un bit de inicio. Y ese inicio era cuando cambiaba de 0 a 1. Y estaba todo este tiempo como bit de inicio, y cuando este lo detecta, calibra su medición para que ojalá en el resto del byte lea siempre al medio. Y ese en los 8 bits va a leer al medio, porque salieron feos los bits, ¿ya? Y efectivamente, en cada una de estas 8 mediciones, aunque esté a 9600, va a haber un poco de drift, pero probabilísticamente va a estar lo suficientemente bueno para que todavía esté midiendo bien. Y quizás el último bit va a terminar leyendo muy al borde, pero aún así es una buena lectura. Pero se sincronizó por este bit de inicio. ¿Ya? Después viene el dato. De 0, de 1, de 2 y así. ¿Ya? Esa es la manera que dos sistemas que no están sincronizados, porque son asíncronos, ¿ya? WART, la A de WART es asíncrono. ¿Ya? Eh, esto es universal. La R nunca me he acordado. Y transmission. ¿Ya? ¿Ya? WART. Entonces, la manera de coordinarse era porque tiene este bit de inicio. Y con eso calibra sus siguientes mediciones para que vaya al medio. ¿Ya? En el caso de acá, no es necesario hacer eso porque tengo un reloj común. ¿Ya? Este reloj común que lo emite y esto todo de acá lo recibe,
hace que estén todos los equipos coordinados. ¿Ya? Por eso que el protocolo es síncrono. ¿Ya? Características positivas del SPI es full duplex. O sea, puedo enviar y recibir a la vez. ¿Ya? No tiene velocidad de reloj definida, pero sí tienen que ser las mismas entre máster y esclavo. ¿Ya? ¿Cuál es el punto con esto? Aquí tienen que ustedes ver las especificaciones de los esclavos, de los sensores o los integrados, y dicen, ya este funciona a 10 kHz. Entonces, cuando van a comunicarse con ese, tienen que setear la velocidad a 10 kHz. Si en el mismo bus hay otro que funciona a 5, cuando van a hablar con él, cambian la velocidad a 5. ¿Ya? Tienen que estar jugando ahí. ¿Ya? El reloj se puede activar y detener a voluntad sin generar problemas. ¿Ya? No definen voltajes estándar. Entonces hay que preocuparse de usar los conversores de niveles lógicos, los conversores de TTL. ¿Ya? No tiene control de flujo, control de errores, no definen un modelo de mensaje. O sea, yo mando los bits que el esclavo espera recibir y los recibo de la manera que el esclavo me los va a mandar. Y para eso tienen que siempre estar viendo el data sheet del sensor o lo que sea, viendo cómo manda y cómo recibe. ¿Ya? En algunos casos pueden ser cosas tan simples como mándame datos y el conversor analógico digital me va a despachar de vuelta el valor que estaba midiendo. En otros pueden ser bastante más complejos el formato de comandos para mandar y recibir datos. Muchos de estos, como son equipos un poquito más inteligentes, son configurables. Entonces uno le puede mandar parámetros de ida y recibir datos de vuelta. Hay un montón de diálogo entre el máster y el esclavo ahí. ¿Ya? Entonces, esta es la tabla de tiempo. ¿Ya? Tengo el clock arriba, ¿no es cierto? Que es el que manda los pulsos. Y si yo quiero escribir en alguno, él va a esperar que su slave select baje a 0. Cuando baja a 0, el slave está preparado para mandar o recibir. Y esto que vaya cruzado significa que son datos, porque esto puede ser que le quiero mandar un 1 o un 0 según como yo quiera, y puede ser cualquiera. ¿Ya? De nuevo, el reloj lo define el máster. ¿Ya? Y si quiero mandar 10 bytes, 100 bytes, eso depende de la comunicación específica entre el máster y el esclavo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿También? Sí, En el IOC uso 2 líneas para todo el bus y punto, lo cual lo hace quizás aún más conveniente. Tengo el clock y tengo el dato. Es todo lo que necesita. ¿Ya? Y todo se conecta a al bus, digamos. ¿Ya? Entonces, direccionamiento de 7 o 10 bits. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que cada dispositivo en el bus I2C debe tener su dirección única. ¿Ya? En el fondo, parte del protocolo es que yo escriba en la línea y diga, hoy dispositivo 18, atento. Y ahí uno le mande el dato específico.
¿ya? Es parte del tema, ¿ya? Y con direccionamiento de 7 bits, ¿suena como mucho o poco? ¿Qué significa que sea 7 bits? Dos a las 7. ¿Ah? 2 a las 7. 2 elevado a 7, ¿cuánto es eso? 128, creo. 128. O sea, puedo tener hasta 128 direcciones, ¿ya? ¿Suena como mucho o poco? O sea, igual suena harto, pero 2 elevado a 10 más todavía. 2 elevado a 10, 1024. Sí. Pero 128 pareciera no sonar mucho, pero hay que entender que esto es dentro de una misma placa. O sea, voy a tener 128 equipos dentro de o chips comunicados en el mismo bus, ¿ya? Eso pareciera ser no tan obvio. No es tan obvio que funcione así. ¿Sí o no? Sí, Entonces, pero el problema es otro. El problema es que muchas veces las direcciones vienen grabadas de fábrica. Entonces, oye, este conversor digital analógico tiene la dirección 104. Y no hay una coordinación entre fabricantes. Entonces, ahí se transforma en un problema de que de repente podría coincidir dos equipos distintos que tengan la misma dirección. O incluso que yo necesite poner varios del mismo en el mismo circuito. ¿Ya? ¿Se entiende? En un computador normal, ¿estos buses existen o no? ¿En un PC, en el notebook de uno? No sé. yo me imagino que sí, pero no estoy seguro. Ya, claramente no tenemos ningún enchufe útil al usuario, o sea, nosotros que diga I2C. Pero en la interna del computador, típicamente sí hay. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo comunico los sensores de temperatura del computador? El sensor de nivel de batería, de controlador de carga, de los ventiladores, eh, todos esos elementos en la interna, eh, el medidor de watts, todo ese tipo de cosas, típicamente también están comunicados por SPI o I2C en la interna del computador. Todos estos periféricos como quien diría, del trabajo sucio dentro del computador, digamos. No es parte del bus principal. ¿Ya? Ya. Data en paquetes de 8 bits y hay algunos bits extra que dicen, oye, quiero leer, quiero escribir, algún checksum para control de errores. ¿Ya? Hay ciertas velocidades definidas estándar. ¿Ya? 100 kilobits por segundo, 400, 3,4 megas. ¿Ya? Y tienen que estar los dos en la misma para que la velocidad funcione. SSL y SA son bidireccionales,
¿ya? O sea, el primer bus que toma el clock se adueña del bus y lo usa, ¿ya? Y el resto queda a la espera hasta detectar que el clock se detuvo. Ahí otro puede tomar el control y escribir y qué sé yo, ¿ya? No se definen niveles lógicos. O sea que hay que tener cuidado con los conversores de 5 a 3,3 volts, ¿ya? Y acá hay un problema porque en el fondo no es tan simple como poner una resistencia, no, esa cosa no sirve. Hay que usar conversores adecuados, ¿ya? Y hay algunos conversores baratos que son unidireccionales. Para I2C se necesitan conversores bidireccionales, ¿ya? Conversores son baratos en todo caso, 3 lucas para todo el bus I2C, ¿ya? Entonces, direccionamiento. Cada dispositivo I2C tiene que tener su dirección distinta, ¿ya? Y en 7 bits tenemos 128 y en 10 bits tenemos 1024. Y lo que les decía antes, no hay manera de garantizar que con todos los fabricantes y sus modelos no se repiten en un mismo bus. No hay una coordinación en eso, ¿ya? No es como los MAC-address o los IP que están más o menos normados y se han ido distribuyendo, ¿ya? Acá son pocas direcciones y pueden haber conflictos, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que se hace? La mayoría de los integrados que son I2C tienen maneras de definir la dirección externamente con pines o pasar por una etapa previa de configuración, donde yo puedo escribir en el EEPROM la dirección que le interesa, ¿ya? Con eso puedo setear la dirección y queda en el EEPROM del esclavo en el fondo, ¿ya? ¿Preguntas de esto? ¿También? No sé qué era el mío. No, yo por lo menos estoy bien. ¿Ya? ¿Cuál es el tema de fondo? O sea, ¿qué es lo que interesa que entiendan? Es manera para comunicar circuitos integrados dentro del mismo PCB. Y lo que uno termina haciendo es estos buses, que yo los digo que son lentos, porque comparativamente con el bus principal es más lento. Pero para los efectos prácticos de un prototipo o de un proyecto que podamos armar, está súper bien armado, como que ves súper robusto en ese sentido, ¿ya? Incluso, voy a ver, hay muchos fabricantes, por ejemplo, esta gente que ha armado protocolos I2C. A ver, esta gente tiene... Estos trabajan derivados de Arduino y han armado su propio ecosistema de circuitos que son I2C, ¿ya? Basado en placas listas. Y esto, si se fijan, es evidente que esto es un bus, ¿ya? Y aquí tengo un GPS, acá tengo un data logger, ¿no es cierto? Pantallas LCD. Este Environmental Combo viene siendo un detector de CO2 y otras cosas ambientales, de gases, ¿ya? Entonces, son buses I2C con una... Bueno, estos son los máster en el fondo, pero eventualmente uno llega a las partes más
más interesantes como control de motores, no sé, aquí están toda la cantidad de sensores que son todos por I2C. Y de nuevo, estos prototipos, silencio, estos para prototipos, pero todas estas placas después uno las deja en definitivo, en una placa, en un producto final. No sé si se ve o no. Sí, sí, sí. ¿Ya? O sea, cosas bien demente. O sea, ya hay acelerómetro, ¿ya? Magnetómetro, ¿qué puede ser? Detectores de infrarrojo, ¿ya? LIDAR, esto es medir distancia por láser, ¿ya? Entonces, todo esto va por I2C. Y con este tipo de sensores, sobre todo que están listos, llegar y conectar, digamos, pueden armar prototipos bastante interesantes, bastante rápido, ¿ya? Entonces, amplificadores de termocupla, qué sé yo, otro GPS más, ¿ya? Entonces, han armado varios ecosistemas de este tipo. Y este es uno solo, hay un montón de más, de otros fabricantes que han hecho cosas parecidas. Pero de nuevo, se apoyan en el bus I2C para hacer estos trencitos de dispositivos conectados en el mismo bus. ¿Ya? ¿Por qué 4 pines? ¿Cuántos pines tenía I2C? ¿7? El I2C tenía 2 pines, SCL y SDA. ¿Ya? SCL y SDA. Lo que pasa es que aquí además le estoy mandando poder, tierra y energía, o sea, sí, poder y tierra, además del SCD, el SDA y el SCL. Por eso son de 4 pines. ¿No? Entonces, con eso uno arma, bueno, consigue prototipos bastante rápidos, digamos. ¿Ya? Profesor, y una pregunta como fuera de esto, pero ¿qué es lo que hace a Arduino ser como más conocido que de todas estas otras marcas? ¿Tienen algo como en específico o es por la marca, no? Lo que pasa es que Arduino eh, hizo varias cosas bien notables. Y eso, bueno, lo expliqué en algunas cosas en su momento. Pero antiguamente, o sea, antiguamente digo, en mi época universitaria en el fondo, si uno quería hacer microcódigo o sistemas embebidos, tenía que tomar el microcontrolador, ¿no es cierto? Que tenía todos los pines acá. Y yo tenía por otro lado el computador acá, ¿no es cierto? Que acá yo escribía el código. Entonces, esa cuestión pasaba a un programador. Entonces, el CPU, y por otro lado estaba la placa final, donde va este CPU, y tiene sus circuitos, sus entradas, lo que sea, lo que haga esa placa. Pero materialmente, si yo quería programar, tengo que tomar este microcontrolador, poner en el programador y después devolver a la placa para probarlo. Entonces, primer check que hizo la gente de Arduino es PCB, ¿no es cierto? Ya viene una placa lista, no te venden el CPU hecho. Segundo check es PCB más programador, ¿no es cierto? Programador. O sea, yo programo porque le conecto el USB acá al computador. ¿Ya? Siguiente check de hacer esto más fácil. Porque si yo quería programar, necesitaba además yo haber construido esta placa, con protoboard o lo que sea, pero tenía que construirla. Entonces, te entrega el PCB más el programador. Siguiente check,
es que incluye una interfaz de trabajo, una IDE. ¿Ya? Una IDE que yo en su momento, el programador me acuerdo que costaba, no sé, 200 lucas. Solamente la máquina para programar. Claro, el CPU valía 5 lucas, da lo mismo. Pero necesitáis esta herramienta. Y más encima, la IDE que te ofrecía el fabricante solo incluía Assembler. ¿Ya? No sé si les ha tocado programar en Assembler, pero es bien dramático. O sea, no quiero decir dramático, pero en el fondo es doloroso, digamos. Sí, en arquitectura nos tocó un poco. ¿Ya? Pero hacer proyectos enteros en Assembler es duro. Es súper, o sea, igual tenéis funciones, el preprocesador te ayuda muchísimo, todo lo que uno quiera. Hay macros, pero en el fondo es súper duro. Y ni hablar de cambiar de un CPU a otro. Tenéis que reconvertir muchísimo código. Entonces, el compilador de C del fabricante, puta, $1000, ¿cachai? Entonces, como que para partir es cuesta arriba. Entonces, ¿qué hacen estos gallos? IDE, pero con el bonus track del que le mandan GCC. O sea, ya te pasan un compilador gratis preparado para esto. ¿Ya? Y más encima en la IDE colocan una montonera de librerías. Librerías que, ¿qué es lo que hacen? Te facilita todo lo que es la configuración inicial. En el boot de esto, tú tenés que configurar el CPU para que funcione. Y tú configuras los timers, las interrupciones, configuras los pines, configuras el watchdog, WTD, ¿qué más configuras? Los aspectos de power. Y todo esto es previo a hacer cualquier cosa. Y esta parte es distinta para cada CPU, para cada controlador, la parte del boot. Entonces, por el solo hecho de hacer un pin mode output, te ahorraste fácil 10 líneas de código, y no solo 10 líneas de código, sino que también te ahorraste bucear en un manual de no sé cuántas, pueden ser 700 páginas fácil. ¿Ya? Tú cambias de un CPU a uno más grande, no, tontamente dibujando lo más grande, pero te cambias a otro CPU y el pin 0 que tenía acá se llama distinto y está en otra parte. Aquí la gente en la IDE del Arduino ya está contemplado por abajo. ¿Ya? Entonces, todo este pack, ¿no es cierto?, es lo que uno entiende que es la solución Arduino. Es el conjunto de cosas. Y además, esta gente dice otra genialidad más, y todo es open source más Creative Commons. ¿Ya? Entonces, y es open source no solo el código fuente de las librerías que hicieron ellos, sino que también el PCB, programador, todo. Entonces, eso permite que hayan otros fabricantes que hagan derivados. ¿Ya? En el fondo, perdón, si tú estabas tratando de partir la famosa barrera de entrada, digamos, partir en microcontroladores así en las épocas más pretéritas, era abrir una puerta gigante, una barrera de entrada altísima, sin esto. Y esta gente lo único que hizo fue eliminar esa barrera de entrada. O bajarla muchísimo. Si hoy día tenéis programación de Arduino con bloques, ¿cachai? Imagínate Tinkercad fácil. Reduces la barrera de entrada. ¿Ya? Entonces, como que armó todos los tics de lo difícil, como el checklist de todo lo difícil de empezar a trabajar con sistemas embebidos, resolvieron prácticamente todos, digamos. Entonces, ahora,
tú ves la historia de esta gente y es gente que lo hizo específicamente para los laboratorios de diseño, eh, diseño gráfico, diseño vestuario, para gente de teatro. O sea, tiene un foco que es completamente no ingenieril, si se quiere decir. ¿Ya? Pero, y eso obviamente levanta preguntas. O sea, uno como universidad en ingeniería eléctrica sobre todo, ¿debiéramos ver esto o no? ¿Ya? Y obviamente, el Arduino ya tiene cuánto hoy día, 10 años, 15 años. En su momento era, no, esta cuestión es trampa, es demasiado fácil. ¿Ya? Entonces ahí viene la típica disyuntiva es, ¿aprendo de cero o aprendo a un nivel más de aplicaciones? ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cómo lograr un sano mix entre irse a lo práctico versus irse a lo científico teórico? Y ese mix, obviamente hay áreas grises que uno puede cubrir y aprovechar, digamos. No sé si se entiende. Como que Sí, sí se entiende. si estoy en un ramo, por ejemplo, en un ramo de arquitectura de computadores, quizás no me conviene hacer esto. Me conviene explicar bien los buses, lo que es el, no sé, po, el, lo- el program counter, digamos, los registros del CPU. Esa cosa hay que saberlo, sobre todo por lo que porque están en ingeniería, tienen que saber más. Pero una vez que ya saben eso, ¿seguimos trabajando en Assembler o vamos a trabajar en C? ¿Se entiende, no? Y de hecho, no sé si alguna vez buscan la historia del C como lenguaje. Obviamente los predecesores a eso decían, no, esto no es trampa, es súper fácil. Si esta cosa de la programación es para gente inteligente, pues, cómo vaya a programar en C? Claro, pues están acostumbrados en Assembler, digamos, y no sé si se entiende, pero al final es construir una mejor herramienta más allá de, y que no deja de lado las otras, ¿ya? Vas a una cosa más específica, más rápido, que puede generar más valor, ¿ya? De hecho, en C, tú todavía puedes abrir una ventanita para hacer retoque en Assembler, ¿ya? No tiene problema en bajar de nivel si lo necesita. Lo que pasa es que si eso te genera código que quizás puede ser más eficiente, pero te queda código menos mantenible o menos editable, o eso ya es otro problema anexo, ¿cachai? Es como eficiencia por la eficiencia versus mantenibilidad y qué sé yo. ¿Ya? Hay la gente que en general trabaja en sistemas embebidos, como que a la larga cada vez más van desechando el assembler, salvo para contadas excepciones. ¿Ya? Porque después entender el código es súper duro. ¿Ya? Ahora, lo que les decía, Arduino es todo software libre y hardware libre, de hecho. Y eso permite hacer productos comerciales, permite hacer derivados, permite hacer un montón de cosas. Lo que no permite es clones y copias, ¿ya? Que es distinto. En el fondo, esto que está acá no es un Arduino, pero es basado en Arduino y funciona como si fuera Arduino. Lo que la gente no permite es vulnerar la marca. Y ahí donde uno dice, oye, estos clones chinos y qué sé yo, eso sí es un problema. Pero esta gente, no sé, pues, lo otro es... ah, perdón, estos otros gallos también hacen un montón de arduinos con otras formas y qué sé yo, eh, y son armados por ellos y son basados en, ¿no? Y da lo mismo, y esto está bien. Lo que no está bien es la piratería, que le copian hasta el color, le copian el logo y qué sé yo. Ustedes pueden con esto, pueden hacer productos finales con Arduino.
No solo porque ponen una placa así dentro de un producto más grande, sino que... Yo tal vez tengo que contestar esto. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Al final fueron como los precursores de estos como Arduino. Sí, No sé cómo decirle, de estas placas. sí. Oye, los tengo que cortar. Ya estamos pasando la hora. Ya, muchas gracias por todo. Que estén Chao, muy profe. bien. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Profe. Chao, profe.